Bienvenidas nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tutorial fácil para hacer 3 modelos de flores súper sencillas, súper bonitas para que empiecen a aplicar a sus proyectos, para que puedan hacer upcycling y hacer parches, cubrir manchitas, cubrir agujeritos de prendas favoritas. Bueno, el uso es infinito. Vamos a aprender a hacer un modelo de flor pequeñito, bicolor, muy bonito. Vamos a aprender a hacer una flor en 3D, con volumen 3D, y vamos a aprender a hacer girasoles, que es algo también que me han pedido mucho. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidas otra vez a mi mesa de trabajo. Hoy vamos a hacer unas flores muy sencillas pero muy bonitas para que puedan agregar a los diseños que quieran y aprendan estos modelos tan bonitos. Vamos a hacer primero este pequeñito que tenemos aquí. Yo lo suelo hacer con retales y me gusta hacerlos bicolor porque yo los utilizo luego para hacer pendientes, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a empezar. Esta flor, la mayoría de las flores empiezan como un motivo circular, ¿sí? Empiezan entonces con una anilla que vamos a hacer con 4 cadenas. Esto lo pueden hacer con cualquier tipo de hilo y con cualquier tipo de aguja que vaya con el hilo. En este caso yo estoy usando una aguja número 2 y una hebra de hilo finito puesta doble para que me haga el grosor que yo necesito. Vamos a cerrar mi anilla de 4 cadenas con un punto deslizado y vamos a hacer dentro de la anilla, vamos a levantar una cadena y vamos a hacer 11 medios puntos, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, voy apretándolos, 5, 6, puedo pasar la hebra 7, voy a pasar la hebra para el otro lado para que quede atrapada, 8, 9, 10 y 11. Me van a quedar bien apretaditos. Voy a meter la aguja en el primer punto y voy a cerrar con un punto deslizado, y lo que voy a hacer va a ser cortar la hebra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de color. Voy a cortar este centro también. Bien, para los pétalos vamos a meter la aguja en un medio punto de abajo, vamos a sacar el otro color y vamos a levantar 3 cadenas. ¿Ven? 3 cadenas. Vamos a hacer una vareta en el siguiente punto y otra vareta más picada en el mismo. ¿Ven? Voy a hacer 2 cadenas y en el siguiente voy a deslizar. Voy a hacer un punto rasado. Y ya tengo el primer pétalo de la flor. Levanto 3 cadenas, hago 2 varetas picadas en el mismo punto, 2 cadenas para bajar el pétalo, en el siguiente pico deslizo y miren, ya tengo el segundo. Voy a seguir haciendo hasta que acabe la vuelta, que en este caso, por la cantidad de puntos que puse, voy a tener 6 pétalos. Uy, me he picado mal. Ahí. Sí, 2 cadenas. Bien. ¿Ven cómo va quedando? Este es un modelo súper sencillo, muy bonito. Es muy bonito para hacer decoraciones, llaveritos, para tapar huequitos de ropa, que tengo mi ropa favorita que tiene algún huequito, alguna mancha. Esto lo puedo usar también para eso. Tiene muchas funciones las florcitas. Yo las hago mucho, las vendo mucho como pendientes. Pero bueno, pueden hacer como quieran. Voy llegando al final. 2 varetitas, 2 cadenas para cerrar y voy a cerrar aquí en el último punto deslizando. Voy a sacar el punto, voy a cortar y a ver, que esto lo puedo sacar para atrás, que no se vea, que me ha quedado medio entre los colores. Luego le corto las hebras y ya tengo mi flor pequeñita. Pueden hacer margaritas, pueden hacerla del mismo color entero, como más les guste.
La siguiente flor que vamos a hacer va a ser esta flor gordita con un punto de piñas. Muy bonita también con relieve 3D. También muy fácil. Vamos a ver cómo se hace. Otra vez vamos a empezar con una anilla. Esta vez vamos a hacerla de 5 cadenas. Vamos a cerrarla con un punto deslizado o punto raso y vamos a montar 12 medios puntos. Vamos a levantar una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me van a quedar bien apretaditos. En el último voy a picar, voy a sacar deslizando. Voy a levantar 3 cadenas, ¿sí? Y atención, voy a hacer el punto piñas, lo tengo que hacer bien flojito. Vamos a hacer una lazada, sacar 1, voy a hacer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora voy a cerrar todo junto. Voy a hacer una lazada y un punto más. 1, 2 cadenas y voy a bajar aquí deslizando en el siguiente medio punto. Ya tengo un pétalo gordito. Vamos con el siguiente. Vamos a levantar 3 cadenitas y vamos a hacer 7 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierro todas, cierro un punto más, hago 2 cadenas y bajo en el siguiente pétalo. Y así lo vamos a hacer hasta acabar la vuelta. Bien, estoy llegando al último pétalo, levanto las 3 cadenas. Muy importante que mantenga la tensión en todos los pétalos igual, pero si no van a quedar unos más pequeños que otros. 6, 7. Vamos a cerrar. 1, 2. Y aquí en el final voy a hacer un punto deslizado, saco un punto y voy a cortar. Voy a apretar bien el nudito y ya tengo mi flor gordita. Miren qué simpática que quedan estas florecitas. Súper fácil. La tercera flor que vamos a hacer es un girasol, que me lo han pedido mucho. Miren qué bonito que queda, qué simpático también. También vamos a empezar con una anilla y con los colores del girasol. Vamos a empezar con una anilla también de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, que vamos a cerrar con nuestro punto deslizado y en la que vamos a montar 10 varetas. ¿Sí? Vamos a levantar 1, 2 cadenas. Será nuestra primera vareta. Vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Vamos a cerrar picando en las cadenas del punto de la vareta que hicimos con cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado. Este va a ser nuestro centro. Pero ¿qué pasa? El girasol tiene un centro muy grande, entonces vamos a hacer otra vuelta más, vamos a subir 2 cadenas, pero tenemos que ir aumentando. Entonces vamos a hacer una vareta, perdón, en el punto anterior y en cada vareta anterior vamos a hacer 2 picadas en el mismo punto. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así vamos a terminar toda nuestra vuelta. Quédense porque les voy a enseñar para las principiantes un punto que se llama punto picos, que es el que me va a permitir hacer estas puntitas en las flores y también se utiliza para hacer puntillas, para hacer alguna terminación. ¿Sí? Vamos a acabar nuestro centro gordito del girasol. Ya casi lo tenemos. Todo varetas, todas las flores son combinaciones de puntos
básicos, ya lo saben. A partir de los puntos básicos que ya saben hacer de mi curso de crochet desde cero, pueden hacer lo que quieran, sin límites. Vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado y vamos a cortar porque vamos a hacer un cambio de color. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos nuestro centro. Vamos a cambiar de color y vamos a hacer los pétalos del girasol. Miren qué fácil. Vamos a picar. Vamos a sacar nuestro color. Vamos a hacer una cadena, 2 cadenas y vamos a hacer un medio punto. Atención aquí. Medio punto. Una cadena. En la siguiente cabeza de vareta vamos a picar una vareta, ¿sí? Y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Vamos a picar la aguja aquí, ¿sí? Bien, voy a coger estos 3 puntitos y voy a deslizar. Este es un piquito o un pico que le llaman. Me queda una bolita. Voy a hacer otra vareta más, una cadena y un medio punto en el siguiente. Este va a ser mi pétalo. ¿Ven? Un medio punto, una cadena, una vareta, un piquito, una vareta, una cadena, un medio punto. Vamos a repetir, así lo ven. ¿Qué hago aquí? Tengo el medio punto, una pelusa. Subo una cadena. Vareta en el siguiente. ¿Sí? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas picadas en un piquito, deslizo aquí, bien, me queda el piquito, otra vareta, una cadena y bajo a hacer el medio punto. Ya tengo 2, miren qué bonitos que quedan, son muy simpáticos. Una cadena, una vareta picada en el siguiente punto, vamos a hacer el piquito, 3 cadenas, voy a clavar aquí la aguja, siempre tengo que agarrar esto con los deditos para que pueda deslizar, otra vareta, una cadena y un medio punto, ¿sí? Y así hasta terminar la vuelta. Yo ahora lo voy a hacer, ya lo voy a dejar terminado, pero pueden volver atrás este video y volver a mirarlo bien. Bien, estoy llegando al final, vamos a levantar el último pétalo, una cadena, una vareta, ¿de acuerdo? 3 cadenas para el piquito, saco mi piquito, otra vareta, 1 y tengo mi medio punto. Voy a cerrar, que en verdad voy a cerrar aquí con un punto deslizado también y ya tengo mi girasol. Miren qué bonito que queda. Recuerden que pueden pausar este video, volver atrás. También les digo una cosa, acuérdense que el crochet y todas las técnicas así de artesanía, el piano, andar en bici, todo es práctica. Entonces, yo les recomiendo que hagan una muestra de cada florcita para que la tengan en su cajita o bolsita de muestras, porque luego más adelante, así no necesitan volver a ver el video y tienen ya su muestra hecha y a partir de una muestra pueden ver cómo estaba hecha y pueden volver a replicarlo, ¿sí? Así ya tienen un montón de muestritas con las flores que hicimos hoy. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video de hoy con la clase para hacer 3 tipos de flores. Pueden dejarme en comentarios cuál es la flor que les ha gustado más y también si quieren hacer otras cosas que quieran aprender con el curso de crochet desde cero, para las que ya van un poco más avanzadas, que van haciendo las clases y que quieran hacer cosas nuevas. Me lo pueden poner en comentarios y voy preparando los tutoriales para más adelante. Acuérdense que todo es práctica y que el crochet necesita mucha paciencia y mucha práctica, pero que el resultado realmente vale la pena. Practiquen. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.